La clase anterior fue la primera clase de inferencia bayesiana, donde vimos la motivación para el enfoque bayesiano, un poco de historia también. Vimos el concepto de prior, de posterior, y terminamos la clase hablando de priors conjugados. Recordemos que estos priors son los que tienen la propiedad de que tanto el prior como la posterior pertenecen a la misma familia, es decir, son de la misma distribución con distintos parámetros, lo cual permite hacer una interpretación mucho más clara y directa de cómo cambia la distribución de prior a posterior, lo cual se hace a través de la incorporación de datos y podemos llamarlo actualización bayesiana, ¿cierto? Vimos el ejemplo del caso normal, en la situación en donde la varianza es conocida y la media no, en el caso donde la media es conocida y la varianza no, y en el caso cuando ambos son desconocidos, quedó de tarea. Entonces hoy vamos a ver un caso muy similar, que es el prior conjugado y la inferencia bayesiana para el caso de regresión lineal, lo cual vamos a llamar como regresión lineal bayesiana. Entonces recordemos que el modelo de regresión lineal gaussiano que hemos considerado últimamente en este curso tiene esta forma. ¿Cierto? La respuesta es YI, y es una combinación lineal del input que es XY con parámetros A y B, y además tiene una perturbación gaussiana, y esto vamos a decir que es cierto para I de 1 hasta N y para epsilon I gaussiano de media 0 y varianza sigma cuadrado. ¿Okay? Vamos a tomar una notación un poquito distinta para facilitar el cálculo de la verosimilitud a continuación. Lo voy a escribir aquí. Notación Y igual X mayúscula tilde teta más epsilon. Esta es la notación que hemos usado hace un par de clases, las que simplifican el cálculo del teta de mínimos cuadrados, si recuerdan. Entonces en este caso vamos por orden. Y es el vector de los YI, ¿cierto? X, gorro, es una matriz cuya iésima fila, lo voy a escribir así, con notación como de programación. Esto significa, normalmente uno pondría aquí I, J, ¿cierto? Estoy diciendo I, todos. Eso es igual a X gorrito I traspuesto, acostado, que es lo mismo que XY traspuesto con un 1 extendido, ¿cierto? Volvemos a la notación del X tilde, que es equivalente a X extendido con un 1, porque esto se puede ver como A por X más B por 1. Entonces esto hace que el modelo sea lineal, como lo que tenemos acá. Y además voy a poner acá al lado lo que significa el epsilon. La componente décima del epsilon es simplemente epsilon i. Y finalmente el parámetro es A y B, ¿cierto? Exacto, perdón. O sea, está bien, pero para ser riguroso con las dimensiones es AB. Entonces con esto el modelo se puede escribir un poco distinto, ¿cierto? Este modelo en forma vectorial con esta notación es equivalente a todo lo que está acá, ¿cierto? Entonces también esto lo puedo escribir así, Y dado X gorro y teta distribuye como una, voy a escribir esto un segundo, ya lo voy a borrar, una normal en la variable Y con media X mayúscula tilde teta y varianza una identidad de tamaño n por sigma cuadrado, ¿ya? Porque recuerden que ahora este es un vector, el ruido, la parte estocástica de Y viene solamente de epsilon,
Epsilon es una colección de variables aleatorias independientes, entonces no hay correlaciones entre ellas. Y esta notación vamos a cambiarla un poquito, ¿cierto? Todos tienen claro que esta es una normal multivariada porque este es un vector. Entonces, para no confundirnos, cuando estemos en presencia de una normal multivariada, no vamos a escribir n, sino que vamos a escribir m, b, n, que es multivariate normal. Entonces con esto podemos escribir la verosimilitud ¿de quién? Bueno, de los parámetros, y nuestros parámetros son teta y sigma cuadrado. Entonces escribimos L de teta y sigma cuadrado. En realidad podemos escribir inmediatamente la versión proporcional, que está dada por sigma cuadrado elevado a menos n medios por la exponencial de menos 1 partido por 2 sigma cuadrado de y menos entonces esta es la verosimilitud ahora del modelo de regresión lineal. Si hay alguien un poco confundido, quiero aclarar que esto se parece mucho al ejemplo de la clase anterior, en donde estábamos viendo la función de verosimilitud y la distribución posterior del caso gaussiano. En ese caso queríamos ajustar una curva, una distribución gaussiana a nuestros datos. En este caso el modelo es un poquitito más complejo porque es el modelo de regresión lineal, no es solamente ajuste de una distribución. Entonces, estamos calculando la verosimilitud del modelo de regresión lineal. Y el modelo de regresión lineal tiene dos parámetros A y B y un parámetro que controla la varianza. A diferencia del caso anterior en donde teníamos una media y una varianza. Entonces, ahora podemos explorar un poco esta función de verosimilitud. Antes de elegir prior, veamos cuáles son las variables de esta función, que en realidad son los parámetros, ¿cierto? En primer lugar tenemos θ, que está ahí, ¿cierto? Y que en realidad contienen a y a b. Y por otro lado tenemos a sigma, que está ahí y acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo depende esta expresión de a, b y sigma? Bueno, vemos que esto no depende de a y b, esta parte sí, y lo que está aquí adentro es una forma cuadrática de a y b. Entonces, esto es proporcional a una gaussiana en a y a una gaussiana en b. Y por otro lado, en cuanto a sigma, este factor de aquí no depende de sigma, sigma solamente aparece aquí abajo y acá. Esto se parece a es proporcional a una distribución beta en sigma. Exactamente como pasaba para el caso gaussiano, ¿ya? Porque en efecto este es un caso gaussiano. Entonces, como esta verosimilitud es igual al caso gaussiano, el prior conjugado va a ser también los mismos que en los casos gaussianos. Y vamos a analizar el primer caso, el caso en donde la varianza es conocida y vamos a poner un prior sobre la media. Bueno, entonces con la verosimilitud para el modelo lineal gaussiano, como sabemos que es similar al caso gaussiano, no de regresión, vamos a elegir el siguiente prior, que sabemos que es conjugado para la media, ¿no?
es decir, proporcional a una normal que tiene, ¿sí? Proporcional a una normal que tiene media teta 0 y varianza lambda mayúscula 0 a la menos 1. Entonces este va a ser el prior que vamos a elegir para el parámetro teta. Recordemos que teta es A y B, ¿cierto? Entonces estamos permitiendo, por ejemplo, que estén correlacionados, que cada uno tenga su media. Entonces, por supuesto, como este es un prior conjugado, sabemos que la posterior, teta dado datos, ¿cierto? Que es proporcional a esto que está aquí, por esto que está acá. También va a ser gaussiano. Y solo tenemos que averiguar la media de la varianza. Le vamos a llamar teta n lambda a la menos 1n. Perdón. Por conveniencia voy a anotarlo así. ¿Okay? Donde teta n es igual a y lambda n es igual a lo siguiente. Esta es un poco enredada, así que la voy a escribir y la comento. Bueno, podemos ver entonces que la media posterior de los parámetros de la regresión lineal toman esta forma, pero escribí esta acá porque es más fácil de analizar. Entonces, inspeccionemos un poco los términos. La media es una combinación de dos elementos. Perdón, un promedio ponderado de dos elementos. Este elemento y este elemento que está acá. Y es posible identificarlos porque ambos comparten este ponderador que está aquí, ¿cierto? Entonces tenemos la suma de esto que está en rojo por x traspuesto de x más lo que está en azul por lambda 0. Y luego eso está multiplicado por la inversa de la suma de esos ponderadores, ¿cierto? Entonces es una suma ponderada de lo que está en rojo y de lo que está en azul. ¿Qué es lo que está en rojo? Lo que está en rojo es el estimador de máxima verosimilitud o mínimos cuadrados de teta, ¿cierto? Esto lo sabemos de las primeras clases. X mayúscula tilde traspuesto X mayúscula tilde a la menos 1, X mayúscula tilde traspuesto Y. Y lo que está acá es el valor a priori que le dimos a teta, ¿cierto? La media a priori de teta. Entonces lo voy a escribir también. Prior de teta. Entonces eso es el primer hecho que es intuitivo, ¿cierto? Tiene harto significado. ¿Cuál es mi media posterior? Es una combinación lineal entre la media a priori, que es lo que yo creía antes de ver datos, y lo que solo me dicen los datos, que es el estimador de máxima verosimilitud o de mínimos cuadrados. Eso es lo primero que es importante. Lo segundo que es importante es cuáles son los ponderadores, ¿cierto? ¿A cuál le creo más? ¿Le creo más al teta 0 o al estimador de máxima verosimilitud? Bueno, la razón entre los ponderadores, podemos ver, uno es la varianza inversa del prior, o sea, la precisión. Entonces, a menor varianza, eso quiere decir mayor precisión, ¿cierto? Mayor es el lambda 0. Entonces, si mi prior era bien concentrado al comienzo, yo le voy a creer harto al teta 0. Mientras que el ponderador de la parte de datos es x traspuesto x. X traspuesto x es la varianza muestral y va aumentando en el tiempo, ¿ya? Porque esta matriz va
aumentando la cantidad de elementos que tiene, entonces se hace cada vez más grande. Entonces a medida yo voy viendo más y más y más datos, este término va pesando más y más y más. Y si se dan cuenta, x traspuesta x va creciendo tanto que este término es el único que sobrevive en esta suma y luego se divide por este término que también solamente sobrevive esto. Y si yo tomo el límite, voy a tener que x traspuesto x a la menos 1 por x traspuesto x se van a cancelar. Y la respuesta que voy a obtener en el límite, el prior se va a olvidar. Y va a ser solamente la equivalente a la de máxima verosimilitud. Y no solo en media, sino en varianza también, porque fíjense que aquí aparece el mismo elemento, ¿cierto? Que es la varianza al cuadrado. Perdón, la varianza muestral. Y si yo voy tomando más y más y más elementos, esta varianza, este término, tiende a x traspuesto x a la menos 1, porque esto es fijo y esto va creciendo. Entonces la varianza Perdón, recuerden que la varianza es a la menos 1. La varianza de la posterior va disminuyendo, ¿cierto? Porque este término va aumentando, pero lo tenemos a la menos 1 en la posterior. Y lo que es irreducible, por supuesto, es este sigma cuadrado que depende de la observación, ¿cierto? De los datos. Bueno, ahora vamos a ver un demo en Jupyter Notebook de cómo usar estas ecuaciones de actualización bayesiana para el modelo de regresión lineal en la práctica, ¿cierto? Entonces voy a partir desde cero, voy a entrar al repo, cargar todo para que quede claro por si alguno aún no ha bajado el repo y no ha usado el apunte o el material que hay. Entonces voy acá en esta carpeta, yo tengo clonado el repositorio, ¿cierto? Y lo que pueden ver, tengo exactamente lo que ustedes pueden encontrar en el GitHub, ¿cierto? Capítulos, datos, demo, figura. Entonces voy a explorar usando Jupyter Notebook. Y bueno, acá lo mismo, ¿cierto? Este apunte que está acá, este text que está acá es el apunte que ustedes han usado si es que lo han visto y donde voy poniendo todas las cosas que digo en la clase. Entonces yo hago primero mis notas en látex, las pongo en el apunte y las subo. Entonces hasta ahora, hasta lo que hemos visto ahora en contenido de clase está bien documentado en el apunte. Todos los ejemplos que tienen figuras en el apunte están en este notebook. Figuras.ipython Jupyter Notebook. Entonces vamos a verlo. Entonces vamos a correr desde el comienzo algunas cosas que necesito. Estos son simplemente variables de entorno para generar las figuras, para que todas las figuras del apunte queden con el mismo ancho, formato y cosas de ese tipo, ¿ya? Este es un flag que activo para guardar o no guardar figuras, ¿cierto? Si la estoy editando en el apunte. Entonces no voy a modificar las figuras que ya tengo porque vamos a probar algunas cosas. Y aquí empiezan todas las figuras del capítulo 2, regresión lineal. Estas son las figuras que han visto seguramente en el apunte. Voy a alejar un poquito. Perdón. Creo que así se ve un poco mejor. Ya. Entonces seguimos viendo. Esto lo vimos. Vamos. Esta es la otra figura que ya vieron en ejemplos anteriores. La última. Esta es la figura que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que vamos a ver para esta parte? Vamos a construir un modelo de regresión lineal y vamos a generar datos con este modelo de regresión lineal, ¿ya? Con ruido. Luego vamos a tomar incrementalmente estos datos. Vamos a tomar 0 datos, 1 dato, 2 datos, 3 datos, 10 datos, 100 datos, 1000 datos. Y vamos a ajustar la distribución posterior sobre el parámetro θ, que es el A y el B en mi modelo lineal, ¿ya? Y vamos a ver cómo va cambiando la posterior en función de cuántos más o menos datos voy tomando, ¿ya?
Entonces les voy a dar un pequeño spoiler de lo que vamos a hacer para que se entienda el código. Fíjense en esta figura. Quiero llegar a algo de este tipo, ¿ya? Veo un dato o veo dos datos. Eso me da una posterior determinada, conjunta para ambos parámetros. La puedo mirar también como posteriores marginales, ¿cierto? La posterior para un parámetro, la posterior para otro parámetro. Y cuáles son todos los modelos que se generan cuando los parámetros tienen esta distribución. Entonces, este es el ejemplo que vamos a hacer. Repito, cuando tengo un dato, dos datos, o en este caso 50 datos, quiero calcular la posterior conjunta, ¿cierto? Quiero extraer de la posterior conjunta las posteriores de cada parámetro, ¿cierto? Que es marginalizando hacia un lado o hacia el otro lado. Y si los parámetros tienen esta distribución, bueno, entonces quiero ver cuál es la distribución que tiene la curva de mi modelo lineal. ¿Ya? Y les voy a explicar cómo hacer esto. Y todo lo que están viendo acá está contenido en esta celda. ¿Ya? Entonces voy a generar 250 observaciones en un soporte para la variable de entrada que voy a declarar entre menos 5 y 5, ¿cierto? Quiero n elementos. Voy a fijar valores para los parámetros a y b, ¿cierto? A voy a fijarlo en 2 y b en menos 2. Voy a fijar una varianza del ruido en 0,5 al cuadrado, ¿ya? Y ejecuto mi modelo lineal. Mi modelo lineal es a traspuesto, bueno, en este caso es escalar, así que da lo mismo, pero es a por x más b más el epsilon, ¿ya? El epsilon es de una normal de 0 sigma. Aquí no recuerdo si esto es la desviación estándar o la varianza, pero lo vamos a ir cambiando, da lo mismo. Bueno, y estos son unos parámetros simplemente para el tamaño de la fuente de los gráficos, que como está un poco apretado el gráfico, necesito que sean las fuentes un poquito más chicas. Y aquí empiezo con mis parámetros, ¿cierto? Recordemos que recordemos los parámetros del prior, ¿cierto? Les voy a recordar un poco que el prior está acá, ¿cierto? Este es el prior. Entonces el prior tiene parámetros teta 0 y sigma 0. Perdón, teta 0 y lambda 0 partido por sigma teta. Entonces, eso los voy a inicializar como le llamé W por peso, pero en realidad es teta, ¿cierto? Teta 0. Este es teta 0 y esta es lambda 0. Entonces voy a partir con mi teta 0 en 0, porque en realidad no sé dónde puede estar teta o a y b, así que voy a asumir que está en 0. Y con una varianza que tampoco sé mucho qué puede ser, así que voy a decir que es la identidad. Esto es simplemente una grilla para graficar, ¿cierto? Genero una grilla entre menos 3 y 3 para los valores del parámetro. Bueno, y ahora voy a calcular la posterior para distintas cantidades de datos, ¿cierto? Para 0 datos, para 1 dato, para 2 datos. Lo voy a hacer para más, para 3 datos, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces lo primero que hago es, tengo que calcular lo que llamé la actualización bayesiana, ¿cierto? Que es esto. Entonces, recordemos, esta es mi verosimilitud del modelo de regresión lineal bayesiana. Esta es mi prior. Y como son conjugados, la posterior es esto que está acá, que es la posterior, si se dan cuenta, que es lo que hemos repetido todo el rato, es también una gaussiana. Entonces, desde el prior que está acá a la posterior que está acá, lo único que hay es un cambio de parámetros. ¿Y cuál es el cambio de parámetros? Estas dos líneas que están acá. Entonces, tomo la forma de calcular los parámetros de esta posterior, los parámetros posteriores, la media posterior, la varianza posterior, es simplemente tomando los datos, que son mis X, mis Y, y modificando los valores a priori de esta forma. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. ¿Qué necesito? Necesito la inversa de ese lambda, ¿cierto? Entonces calculo la inversa de lambda, calculo el X tilde y calculo la nueva varianza. De esa forma. Y calculo la nueva media posterior. Entonces,
La diferencia entre mis slides y mi código es que en mi código el prior era θ 0 y lambda 0. Perdón, en la slide los parámetros del prior eran θ 0 y lambda 0, y en mi slide son W0 y B mayúscula 0. Mientras que los parámetros de la posterior en mi slide son θn y lambda n, y en mi código son W y B mayúscula. ¿Ya? Entonces aquí ya calculé la posterior. Esa es una de las gracias de los prior conjugados. La incorporación de datos para calcular el prior es 2 líneas. Estas 2 líneas que están acá son simplemente para formar la figura, que va a tener varios subplots. Y aquí voy por plot. Primero grafico los datos en el primer plot. En el segundo plot calculo la posterior. ¿Ya? Y la posterior ya sé quién es. Tengo los parámetros acá, ¿cierto? Los parámetros están ahí. Entonces creo los parámetros son media W y varianza B. Entonces creo una variable aleatoria multivariate normal con esos parámetros. Y después lo que grafico es la PDF de esa variable aleatoria en la grilla que define acá. Perdón, acá. En esa parte. Eso era para el arreglo 1. Después para el arreglo 2 hago exactamente lo mismo, pero en vez de graficar la distribución conjunta, voy a graficar las distribuciones marginales. ¿Qué es la distribución marginal? Es la distribución que corresponde a solo una variable en una distribución que tiene varias variables. En este caso tenemos una distribución conjunta para A y B. Ahora quiero la distribución para A y la distribución para B. Y las gaussianas tienen una propiedad bien interesante, que si yo tengo una gaussiana que tiene media 1, otra gaussiana que tiene media 2, y las varianzas son varianza B1 y varianza B2, y la varianza conjunta es B1,2, entonces las distribuciones marginales mantienen la media y las varianzas marginales, ¿no? Es decir, en el ejemplo que acabo de describir, las marginales son gaussianas de media 1 varianza 1 y media 2 varianza 2, que es lo que está pasando acá. Y finalmente, extraigo muestras del modelo. Entonces, si mi modelo es aleatorio, ¿cierto? Es aleatorio porque mi modelo es AX más B, y A y B solamente los conozco de forma distribucional. Entonces yo puedo generar modelos aleatorios. ¿Y cómo lo hago? Bueno, simplemente extraigo una realización de mi normal BW, ¿cierto? Que es la distribución posterior de los pesos, y genero una muestra. ¿Qué es en la figura? Generar una muestra como de acá, ¿cierto? O de acá, dependiendo de dónde estoy. Y con esa muestra, que le voy a llamar W-sample, voy a graficar un modelo. ¿Y qué es graficar un modelo? Es tomar los valores para X, ¿cierto? Que son mis inputs, y recrear el modelo. En vez de AX más B, lo que hago es nueva muestra de A por X más nueva muestra de B. Y lo grafico en rojo, ¿ya? Entonces ahora esto lo voy a ejecutar. Ahí está. Entonces me voy a alejar un poquito. Y podemos ver acá. Recuerden que esto que les leí era un for que era para distintos números para distintas cantidades de datos, ¿cierto? Entonces, de donde se puede ver es que acá en esta línea lo que estoy haciendo es, si i es 0 o 1 o 2 o 3, entonces lo que hago es que mi x tilde es la cantidad de observaciones hasta la posición iésima. Entonces, si estoy en i igual 7, tomo 7 observaciones. Si estoy en i igual 20, tomo 20 observaciones. Y lo mismo para, por supuesto, las observaciones de la y que están ahí. Hasta ahí. Entonces, veamos qué pasa con los gráficos. Cuando tengo 0 datos, cuando no tengo ningún dato, entonces, pues, por supuesto que mi posterior es igual a mi prior, porque todavía no tengo datos. La verosimilitud de no datos no es 1, ¿no? Y es fija. Entonces, ¿qué pasa con las distribuciones posteriores? Son exactamente iguales a la del prior, y las muestras de mi modelo son las muestras del prior, o sea, están por ninguna parte. Ahora, cuando veo un dato, que es ese que está ahí, por supuesto con un dato no puedo determinar ni A ni B, ¿cierto? Porque
Eso se convierte en un sistema subdeterminado donde tengo una observación y dos incógnitas. Sin embargo, no es del todo libre, porque el tener una observación, si bien uno piensa en un modelo de regresión lineal, una observación no sirve para nada, pero es interesante como una observación inmediatamente ancla a ambos parámetros, ¿ya? Porque ahora no sé bien cuál es el modelo, pero sé que el modelo tiene que pasar por ese punto. O sea, puede pasar así, 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 ¿cierto? Entonces, eh, al comienzo mis priors eran independientes, ¿cierto? Los priors de A y B son independientes. Lo que se puede ver desde acá, que en cualquier dirección la probabilidad es la misma, ¿cierto? Es isotrópico esta distribución. Sin embargo, cuando tengo una observación, ya los dos parámetros no están fijos, pero ya no son completamente libres. Porque si recuerden que esto está parametrizado por A y B. Si A, que es la pendiente, es tal que, o sea, es eso, por ejemplo, eh, entonces para pasar por este punto, B, que es el intercept, que es el punto de corte con el eje Y, ya está determinado. Entonces, este punto hace que A y B ahora sean dependientes. Y eso se puede ver directamente de la posterior conjunta. La posterior conjunta nos dice que A y B están como en esta línea, ¿cierto? Están inversamente relacionados. Lo cual puede ser mentira, porque este punto puede haber sido ruido, da lo mismo, ¿cierto? Pero para que pase por este punto, entonces A y B tienen que cumplir esta relación. Este es el parámetro real, todavía no estamos ni cerca, ¿cierto? Al ver un punto, por supuesto, no dice nada de cuáles son los datos, pero circunstancialmente, si quieren, está en la línea de la distribución, ¿ya? Y también lo podemos ver que recordemos que A y B son menos 2 y 2, todavía no andan ni cerca las distribuciones posteriores marginales, y si yo sampleo de ella y sampleo de la conjunta y genero datos, tengo esto que está acá. ¿Ya? Tampoco mis modelos probables, que son los rojos, no tienen nada que ver con el modelo real todavía. Ahora, eso cambia dramáticamente cuando tengo dos datos inmediatamente, ¿ya? Cuando tengo dos datos, por supuesto que ahora estos datos tienen ruido, ¿cierto? Entonces va a haber una em, una observabilidad que es no trivial ahí. Entonces, no puedo decir a ciencia cierta que la línea que conecta ambos es exactamente la que pasa, perdón, la solución de la regresión lineal es la línea que pasa por ambos, ¿cierto? Pero anda por ahí. Entonces, inmediatamente la posterior colapsa en torno a la solución verdadera, ¿cierto? Las posteriores marginales se adelgazan mucho más en torno a los valores reales, recordemos que eran menos 2 y 2, y ahora si yo sampleo de esta distribución y sampleo de esta distribución de forma conjunta, en realidad sampleo de acá, y genero curvas con esas muestras, pero en rectas con modelos lineales con esos parámetros, obtengo esto que está acá, ¿ya? Ahora, si genero más datos, pues viendo, tengo un nuevo dato, la posterior está más concentrada, estos están más concentrados también, y la varianza del modelo es cada vez menos. Cada vez menos, es cada vez menos. Voy 6, 7 datos, 8 datos, 9 datos, ¿ya? Ahora ya está muy, muy, muy concentrado. De hecho, ya ni siquiera se ven las curvas de nivel, quedaron detrás de la cruz. Las posteriores marginales están cada vez poniéndose como más agudas, ¿cierto? Partimos, miren, con una magnitud del orden de 2, vamos en una magnitud del orden de 4, toda la masa concentradísima ahí y cada vez menos varianza. Entonces veamos qué pasa si aumento mucho el número de observaciones. Pensemos en 0, 1, 2, no sé, 10, 100, 200. ¿Ya? Lo mismo que vimos al comienzo, cuando no tengo ninguna observación estoy en el prior, cuando tengo una sola observación, fíjense que antes estaba en esa dirección, ahora está más vertical, igual apunta acá, como que toma la forma y después se empieza a acercar hasta la cruz, más cerca de la cruz, pero ahora fue más lento, ojo, fue más lento. Con 10, este es el resultado que teníamos antes. La posterior, el máximo de la posterior es 6 acá y acá es 2. Si tomo 100 datos inmediatamente,
tomo 100 datos, la posterior tiene un pick mucho más alto, ahora en torno a 20. Tomo 200 datos, la posterior tiene un pick en torno a 30. Fíjense que el parámetro B tiende más lento que el más lento que la pendiente, ¿cierto? El intercept es el, el- el lugar donde corta el eje Y, y eso es más difícil de detectar que la pendiente. Entonces la pendiente em, parece mucho más exacta de calcular. Bueno, ese es el ejemplo. Pueden correrlo cuantas veces quieran, pueden cambiar la varianza. Efectivamente, sigma era la desviación estándar, como les dije antes. Pueden hacerlo con... yo puedo elegir un sigma muy grande, por ejemplo, sigma 5. Antes teníamos sigma 0,5. Claro. Entonces cuando sigma es mucho más grande, tomo un dato, tomo dos datos, la posterior casi ni se mueve del prior con dos datos, ¿cierto? Sí, fíjense que yo sé que la recta tiene pendiente positiva, pero en este caso tengo tanto ruido que las dos que tomé justo me dan una recta en la otra dirección. ¿Ya? Tomo 10 datos, voy muy lento, yéndome hacia el prior, pero eh, ya con 100 datos converjo más rápidamente, perdón, converjo hacia la solución real, con 200 converjo hacia la solución real, pero todavía me queda incertidumbre, si ven acá. Y eso es porque la varianza del ruido era muy alta. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo sobre el diseño y el diseño de prior conjugado y el cálculo de posterior, pero es bastante distinto. Para salirnos un poco de los modelos lineales y gaussianos, vamos a considerar el modelo binomial. Y el modelo binomial es el modelo básico de, para modelar procesos que involucran lanzamientos y éxitos o fracasos, ¿no? Como lanzar una moneda, por ejemplo. Y es importante también por razones históricas, porque fue el caso que consideró Bayes en su paper. En el apunte hay un par de citas directas desde del paper de Bayes, donde está la formulación del problema en inglés con un lenguaje súper antiguo, donde había conceptos matemáticos que no estaban claros todavía y es difícil de entender. Pero básicamente la pregunta es, dado n lanzamientos Bernoulli, es decir, lanzamientos que con probabilidad P obtienen éxito y con probabilidad 1 menos P obtienen fracaso. Perdón, no vamos a usar P, vamos a usar teta. Con probabilidad teta son aciertos o éxitos y con probabilidad 1 menos teta son fracasos. Entonces, dado n lanzamientos Bernoulli independientes e idénticamente distribuidos con parámetro teta, donde se han registrado k aciertos, ¿cuál es la probabilidad posterior del parámetro teta? Entonces esa es la pregunta que queremos responder. Entonces, primero, esto se modela por la distribución binomial, en donde el número de aciertos distribuye, vamos a ser más explícito y lo vamos a escribir así. P de K dado n, teta es igual a n sobre K, teta a la K, 1 menos teta a la n menos K. Este es un modelo para la cantidad de éxitos en una secuencia de n lanzamientos. ¿Ya? Es un poco distinto a lo que hemos visto. Seguramente va a ser redundante para la gente que ya tomó estadística, pero lo que dice esto es que si yo tiro una moneda, por ejemplo, una moneda donde teta es la probabilidad de obtener cara, ¿ya? O sea, si la moneda no está cargada, teta es un medio, ¿ya? Y si la moneda está cargada hacia la cara, teta es mayor que un medio, por ejemplo 0,75. Entonces, si yo tiro esta moneda de parámetro teta n veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener k veces cara? ¿Ya? Y para la moneda sirve, por supuesto, pero es un poco aburrido. Podemos decir, si lanzo n penales, cae el número de goles que meto,
O puedo decir si lanzo un dado un normal de 6 caras, n veces, k es la cantidad de veces que obtengo un par, por ejemplo. O el 1, no sé. ¿Ya? Entonces este va a ser nuestro modelo. Entonces, bueno, antes de ir al prior conjugado, veamos lo que hizo Bayes. ¿Ya? Lo que hizo Bayes fue... Bayes tenía claro que... Voy a ponerlo acá. Bayes tenía claro... Bayes tenía claro que la verosimilitud, ¿cierto? Que es P de K dado N teta, era proporcional a la posterior, que en este caso es P de teta dado K. Y N siempre condiciona, ¿cierto? N siempre condiciona porque N es una cantidad fija, conocida, que siempre va a estar al lado derecho de la barrita condicionante. No hay sentido de mover N para un lado o para el otro, porque N es un parámetro conocido, es el número de lanzamiento. Sin embargo, Bayes no enunció esto explícitamente, lo tenía claro, igual que algunos matemáticos antes que él, porque no existía todavía el concepto de prior. Entonces, implícitamente Bayes formuló esto para el caso, bueno, en primer lugar solamente consideró el modelo binomial, no consideró otros problemas, y consideró el caso de un prior uniforme. Implícitamente, o sea, él asumió siempre que el prior era uniforme. Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos la posterior? ¿Cierto? Podemos poner acá con prior uniforme p teta proporcional a 1, ¿cierto? O sea, no depende de teta. La posterior está dada por p de teta dado kn es igual a proporcional a esto, ¿cierto? Y proporcional a esto es, lo voy a escribir así, p de k n dado teta. Pero esto no integra 1, entonces lo que hago es esto, lo divido por lo mismo, pero desintegrando teta. ¿Ya? Y esto sí ahora integra 1, porque si yo integro con respecto a teta, me da 1. Y esto es igual a el n sobre k arriba y abajo se cancelan, y esto me queda teta k, 1 menos teta n menos k, partido por la integral k, 1 menos teta n menos k. ¿Ya? Y esto que está acá, el numerador, es conocido como la función beta. ¿Ya? La función beta evaluada en k más 1, n menos k más 1. Entonces este es el resultado de Bayes. ¿Ya? Llegó a una respuesta que no fue capaz de poner, perdón, no es que no haya sido capaz, sino no vio la necesidad de poner un prior. No era posible de calcular para el caso general, que daba la función beta dando vueltas, y en ese tiempo no era posible calcular la función beta como lo podemos hacer ahora de forma numérica con una precisión súper satisfactoria. Pero en realidad da lo mismo esto, porque esto ya es una distribución y nosotros sabemos que como función de teta debe integrar 1, y ahora como que no nos molesta trabajar con versiones proporcionales de las distribuciones. Pero en ese caso donde no había concepto de medida no era claro esto. Entonces ahora vamos a hacer una versión un poquito más moderna. Un poco más moderno, ¿cierto? O sea, como 250 años más moderno. Y vamos a elegir un prior. ¿Cuál puede ser el prior conjugado para esta verosimilitud? Bueno, en realidad Bayes no estaba tan lejos porque él consideró un prior uniforme, ¿ya? Y el prior uniforme es un caso particular de un prior conjugado. Esto como función de teta es lo que llamamos la función beta, ¿ya? La distribución beta, que tiene precisamente esta forma. Entonces, el prior que vamos a usar
vamos a llamar p teta igual a beta, la distribución beta, y esta es la función beta. ¿Ya? Por supuesto que están relacionadas como vamos a ver ahora. La variable es teta y el parámetro es alfa y beta. Y esto va a ser igual a 1 partido por la función beta alfa beta por teta alfa menos 1, 1 menos teta beta menos 1. ¿Cierto? Entonces es obvio ahora que si yo multiplico este prior por esta verosimilitud, lo resultante sigue siendo de la forma constante por teta elevado a algo menos 1 por 1 menos teta elevado a algo menos 1. ¿Ya? Y ojo que si tomásemos alfa igual beta igual 1, entonces p de teta es proporcional a 1. Es una distribución uniforme que es lo que había tomado Bayes al comienzo. Entonces este es el prior conjugado de la distribución binomial. ¿Ya? Entonces ahora calculemos la distribución posterior. Bueno, entonces tenemos la verosimilitud del modelo binomial, que es esta que está acá, ¿cierto? Verosimilitud. Y tenemos el prior que vamos a elegir para el modelo binomial, que es este. Y con eso vamos a construir la posterior. La posterior es la multiplicación de las dos simplemente, entonces me olvido de las constantes, que es esa que está aquí y esa que está allá, ¿cierto? Y digo, esta es... Perdón. Antes de considerar la posterior, voy a considerar un caso un poquitito más complicado. En vez de tener una realización del proceso Bernoulli que me da después de n lanzamiento k éxitos, voy a considerar n realizaciones o lanzamientos en donde cada realización, la iésima realización, tiene ni lanzamientos y ki éxitos. Entonces con eso, la verosimilitud, recordemos que esta es la verosimilitud para un lanzamiento, entonces eso implica que P de los datos son estos, ¿cierto? Dado teta, va a ser igual a la pitatoria de ni ki, teta ki, 1 menos teta a. Y con esto voy a calcular la posterior. Entonces la posterior va a ser la verosimilitud, que es esto que está acá, por el prior, que es esto que está acá, olvidándome de las constantes, ¿cierto? Entonces eso es igual a simplemente esta pitatoria entra acá, esa pitatoria entra aquí como suma y me queda teta elevado a alfa más la suma de los ki menos 1. Recuerden, esto es proporcional. Por 1 menos teta beta más la suma de los ni menos ki menos 1. Y esto por supuesto es proporcional a una distribución beta. Entonces la posterior tiene que ser, ahora en versión no proporcional, una beta de parámetros alfa más suma de los k, beta más suma de los ni menos ki. Entonces, es importante entender cómo cambió de prior a posterior el parámetro de la distribución binomial cuando observamos datos. Nosotros inicialmente asumimos que el parámetro teta
seguía una distribución beta. Ya vamos a ver cómo se ve la distribución beta de parámetros alfa y beta. ¿Qué significa eso? La distribución beta es una multiplicación de dos polinomios que tienen raíces en 0 y en 1. Y la raíz en 0 tiene un exponente alfa y la raíz en 1 tiene un exponente beta. Eso significa que a mayor alfa, relativamente con respecto a beta, la probabilidad de estar aquí en 0 es mayor. Entonces, la relación entre alfa y beta, a mayor alfa, eso quiere decir que esto es más probable de estar cerca de 0. ¿Ya? O sea, es más probable obtener un éxito versus un fracaso. Entonces, ¿qué es lo que hace la posterior? Me modifica los alfa y los beta. Vemos que alfa, el parámetro del prior es alfa y el parámetro de la posterior es alfa más esto que está acá, ¿cierto? La suma de éxitos. Y beta va desde beta hasta beta más la suma de los fracasos. Entonces, empíricamente, la relación entre alfa y beta es la relación entre los éxitos y los fracasos. De hecho, la media de la distribución beta es alfa partido por alfa más beta, ¿cierto? O sea, el número de éxitos partido por el número de éxitos más fracasos, o sea, el número total de lanzamiento, que es la razón de éxito. Tiene sentido, ¿cierto? Porque teta es la probabilidad de éxito. Entonces, si yo realizo múltiples lanzamientos, mi estimación de teta debería tender a la razón entre casos exitosos partido por casos totales. Y es precisamente como pasa aquí, con excepción de los parámetros iniciales. Pero por supuesto estos se van olvidando a medida que yo voy tomando más y más datos. Bueno, de la misma forma que hicimos para el modelo de regresión lineal bayesiana, vamos a ver una demostración usando un Jupyter Notebook para la distribución posterior del modelo binomial. Entonces vamos a ver el Jupyter. Esta celda contiene el nuevo ejemplo y el objetivo va a ser el siguiente. Vamos a construir un modelo binomial y vamos a generar distintos escenarios. Me refiero a distintos experimentos de lanzamientos con distintos valores n. Y vamos además a elegir distintas distribuciones a priori, ¿ya? Todas beta, todas conjugadas con distintos parámetros. Y luego vamos a ver para cada una de estas distribuciones a priori cómo resulta la distribución posterior cuando yo voy viendo datos y si converge algo en común, ¿cierto? Entonces el objetivo de esto es mostrar cómo depende la forma de la posterior en base a distintas elecciones del prior, ¿cierto? Lo cual es fundamental en inferencia bayesiana, ver cómo nos ayuda o nos sesga el prior. Entonces, en resumen, vamos a ver varios escenarios, varias realizaciones de un modelo Bernoulli. Vamos a tomar distintos priors y ver cómo estos priors, a través de sus respectivos posteriors, se modifican en base a los datos que voy observando. Entonces, partamos acá, vamos a asumir que tenemos un modelo binomial, por supuesto, con un teta verdadero que es 0,66. Vamos a considerar que tenemos 20 priors distintas, todas beta, y una grilla usual para el parámetro teta, ¿cierto? Teta sabemos que tienen que estar entre 0 y 1, elegimos una grilla que tenga 100 elementos entre 0 y 1. Ahora, ¿cómo vamos a formar los prior beta? De esta forma, ¿ya? Sabemos que la distribución beta tiene dos parámetros, ¿cierto? Alfa y beta, y como son 20, vamos a... Perdón, sí. Me confundí con la sintaxis de esta función, random. Entonces, ¿cómo vamos a formar los beta? Recordemos que la distribución beta tiene dos parámetros, alfa y beta. Entonces vamos a generar aleatoriamente alfa y beta entre 0 y 10, ¿ya? Entero. Y este arreglo de enteros aleatorios entre 0 y 10 va a tener tamaño 2, número de priors, ¿ya? Número de priors en nuestro caso son 20. Entonces este arreglo tiene 2 por 20 elementos que son uniformemente distribuidos entre 0 y 10, pero son enteros, ¿ya? Y esto es simplemente la creación del arreglo posterior betas.
Entonces la idea es, a medida vamos viendo datos, yo transformo prior beta en posterior beta. Esto es simplemente para construir los plots. Y aquí empiezo a graficar. En el caso 0, esta es una sintaxis que es muy importante. Bueno, no es necesaria, pero yo encuentro que es muy útil de aprender, que es una sintaxis bien pitónica. ¿Qué significa que pitónica? Que es súper condensada en una línea. Esto realmente es un for. Ya, fíjense acá. Esto lo que hace es ejecutar la acción que está al comienzo del paréntesis, de acá hasta aquí, ¿cierto? Para i en el rango n priors. Y el rango n priors es 0, 1, 2, 3 hasta n priors, ¿cierto? Y n prior es 20. Entonces esto, lo que está marcado, destacado, ocurre para i igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta 19. ¿Y qué es? Es en la figura 0, recuerda que estamos en un subplot, graficar esto que está aquí. ¿Ya? Es simplemente graficar la PDF de una distribución beta con parámetro beta prior beta 0, prior beta 1 y con la grilla que definía anteriormente tetas. ¿Ya? Entonces estos son todos los priors. Y lo voy a mostrar. Cuidado el spoiler. Eso es esto que está aquí. ¿Ya? Son todos mis priors. Luego voy a la siguiente figura, que es el eje 1, y voy a generar 10 realizaciones de mi modelo binomial. Genero 10 realizaciones, fijo el número de realizaciones en 10 y genero el valor para k de la binomial con parámetros n y p. ¿Ya? P, recuerden, es 0,66. Perdón. Entonces, para 10 lanzamientos voy a generar la variable binomial de n lanzamientos con probabilidad theta true. Y voy a calcular la posterior de los alfas, porque estoy en la coordenada 0, y la posterior de los betas de las distribuciones conjugadas, ¿cierto? Y yo sé que en el modelo binomial, en la posterior de mi parámetro teta es también beta, ¿cierto? Y los parámetros cambian de la siguiente forma. El alfa cambia a alfa más k y el beta cambia a beta más n menos k. Y eso voy a volver a la slide. Está aquí, ¿cierto? Cuando el prior tiene una distribución beta con parámetros alfa y beta, está ahí. La posterior tiene una distribución beta con parámetro alfa más la suma de los éxitos, coma beta más la suma de los éxitos. Entonces alfa cambia a alfa más la suma de los éxitos y beta cambia a beta más la suma de los fracasos, o fallos. Bien, ¿no? Se volvamos acá. Cambia así. Esto es para 10, para n igual 10, ¿cierto? Para 10 lanzamientos. Y después hago exactamente lo mismo para n igual 100 lanzamientos y para n igual 1000 lanzamientos. Entonces, el objetivo de este ejemplo es mostrar los 20 priors que usé, que fueron generados aleatoriamente. Luego ver a qué corresponden las distribuciones posteriores de cada uno de esos 20 priors cuando veo 10 lanzamientos. Y luego a qué equivale la distribución posterior cuando veo 100 lanzamientos. Y finalmente a qué equivale la distribución posterior cuando tengo 1000 lanzamientos. Cada una partiendo de un prior distinto, recordemos. Entonces ejecuto y eso es lo que tengo, ¿no? Aquí están los priors, que es lo mismo que decir la posterior con 0 datos, con 10 datos, con 100 datos, con 1000 datos. Vemos que todas las distribuciones a priori son muy distintas. De hecho, hay una que dan mucho peso a uno. Cuando veo 10 datos ya se empiezan a concentrar en esta región, ¿cierto? Igual hay algunas que todavía creen que el número es bien alto. Ya cuando veo 100 datos, todas están más o menos de acuerdo en que la probabilidad está en esta región, entre menos 0,5 entre 0,5 y 0,75. Y ya cuando veo más datos todavía, mucho más concentrado en el número real. ¿Ya? Cambiemos un poco el ejemplo para ver cómo cambia esto. Entonces, en vez de 10, 100 y 1000 realizaciones, yo podría hacer 1000, 1000, 5000,
y 10.000. Ya. Entonces, esta es la última que vimos en el ejemplo anterior. Vemos que se concentra mucho, mucho más todavía. Mucho más. ¿Ya? Ahora partimos de distintos. Recuerden que esto es aleatorio, entonces si yo ejecuto de nuevo, ven que esto cambia. Voy a hacer de nuevo. Cada vez que ahí lo estoy ejecutando cada vez. Y si miran esta figura, cada vez mis posteriores cambian. O sea, perdón, mis priors cambian. Cada vez parto de 20 priors distintos. Sin embargo, si miramos las posteriores para 1000, 5000 y 10.000 datos, son más o menos constantes. ¿Ya? Para que tenga un poco más de sentido, pongamos 5, 500 y 2500. Entonces me pongo acá, voy a hacer exactamente lo mismo. Ya. Las priors son distintas, las posteriores, cuando solamente veo 5 datos, todavía varían mucho, ¿cierto? Todavía le creo al prior. Pero ya con 500, con 2500 datos, da lo mismo cuál era el prior virtualmente. Son los datos los que mandan. Y la distribución posterior va a converger a un Dirac en este punto que está acá. De hecho, podría poner... Entonces, este es el parámetro real. ¿Ya? El prior, por supuesto, anda por cualquier parte. Cuando veo 5 datos, ya como que se empiezan a poner al menos con una moda dentro de 0,1. Ya no tengo estas cosas. Empieza a concentrar cada vez más y llega ahí. ¿Cierto? ¿Qué más puedo cambiar? Puedo cambiar el número de priors. No sé, puedo poner 100 priors, creo que no va a cambiar mucho. 100 priors, esto lo cambio a 100, esto lo cambio a 2000. ¿No? Tengo 100 priors acá, todas convergen juntos. Y así pueden seguir ustedes probando distintos parámetros acá, a ver que... o sea, para confirmar me refiero que el prior no importa mucho cuando uno tiene muchos datos, ¿cierto? Esto es importante. No es que el prior no sirva para nada, ¿cierto? Cuando yo tengo pocos datos, el prior me ayuda a poder incluir sesgos que en realidad es información del sistema antes de ver datos. Pero en el caso cuando yo tengo más y más datos, los datos corrigen mi sesgo, que puede estar malo también. O sea, mejor tener una noción intuitiva a no tener nada, pero cuando tengo datos puedo encontrar el modelo a ciencia cierta.